Bienvenidos, es la 10ª entrega de la serie sobre ética judía del Pirkei Avot, ética de nuestros padres. Estamos en el Sidur de ArtScroll, con traducción al español, página 584. Nos quedamos en el capítulo 5 de la Mishnah del Pirkei Avot. Vamos a comenzar. Es un capítulo con varias Mishnayot que son para mí crípticas y por lo tanto voy a mencionar de manera breve algunas de ellas, sin explicación, solo para acercarles el texto, y en otras sí nos vamos a detener a intentar extraer alguna enseñanza. Comienza, Ba'asara Amarot Nibra Olam, con 10 pronunciamientos fue creado el mundo. Umat Talmud Lomar, ¿quién nos viene a enseñar? Ba'alo bema'amar ejad yachol leibarot. Por cierto, ¿acaso no podía haber sido creado con un único pronunciamiento? Ela, leipara mina reshaim shemeabdin et העולם שנברא בעשרה מאמרות, וליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. Esto fue para castigar a los malvados que destruyen el mundo que fue creado con 10 pronunciamientos y para recompensar generosamente a los justos que sostienen el mundo que fue creado con 10 pronunciamientos. Me voy a apoyar brevemente en el comentario de Bartenura, que una de las cosas que menciona es que no es lo mismo destruir algo que tomó un día hacer que destruir algo que tomó 10 días hacer. El trabajo de un día no podemos compararlo con el trabajo de 10 días, el de un día con el de 10 días. Obviamente el de 10 días es mucho más trabajo. Yo creo que aquí, en mi opinión personal, la enseñanza que podemos extraer es que no valoramos el mundo en su justa medida y que si nos detuviéramos a observar las maravillas y los milagros que hay en el mundo, realmente podríamos crecer más en cómo valoramos el mundo que nos rodea, que es un mundo muy profundo, con una sabiduría realmente insondable. Tras miles de años de avances y de descubrimientos, la ciencia, sin lugar a dudas, ha venido recientemente a explicar algunas increíbles novedades que son como la punta del iceberg realmente. Distan mucho de poder explicar en profundidad el funcionamiento de todo el mundo. Y la realidad es que esta Mishnah nos viene a un poquito a puntualizar eso desde mi punto de vista, que es que hay mucho más allá que podemos valorar, con base también apoyándonos en lo que dice el Bartenura, que no es lo mismo destruir el trabajo de un día que destruir el trabajo de 10 días. Y lo mismo, si somos capaces de crecer y de apreciar las cosas en su totalidad, o por lo menos de ir creciendo, como hemos dicho en videos anteriores, que Mayana Midgaber, como un manantial que va creciendo, es una excelente característica, poder siempre tener una motivación y que esa motivación es espiritual, no es simplemente mental, no es simplemente poder hacer un cálculo matemático con agilidad, sino en esa parte espiritual encontrar esa motivación en el conocimiento en sí mismo con un propósito, no nada más en el conocimiento puro teórico, sino un conocimiento que además es aplicable y que tiene un propósito. Bueno, continuamos. Asara Dorot Minoach Bead Abraham Leodía Kama Ere Hapaim Lefanav. 10 generaciones hubo de Noach a Abraham para mostrar cuán grande es su paciencia, la paciencia de Boreolam, pues todas esas generaciones le hicieron disgustarse cada vez más hasta que nuestro patriarca Abraham vino y recibió la recompensa de todas ellas. Hacheva Abraham vino y Kibel Sehar Kulam. Asara Nisionot Nistana Abraham vino Beamad Bejulam. Leodía Kama Jibatosh el Abraham vino. Nuestro patriarca Abraham fue sometido a 10 pruebas y las resistió todas para mostrar cuán grande era el amor de nuestro patriarca Abraham por Dios. Y me salté una Mishnah en donde pone que son Asara Dorot mi Adam Beat Noach, 10 generaciones hay de Adam a Rishon, del primer hombre, hacia Noach, a Noé. Leodía Kama Ere Hapaim Lefanav, Shekol Adorot Ayum Agesinu Baim, H. Alehem et Mea Magul.
para demostrar cuán grande es su paciencia, pues todas esas generaciones le hicieron disgustarse cada vez más hasta que él hizo caer sobre ellas las aguas del diluvio. Tenemos aquí diferentes ideas. Una de ellas es fundamentalmente de genealógica y simplemente estamos aquí leyendo 10 generaciones de Adán, del primer hombre, a Noé. La generación de Noé experimentó el diluvio, el gran diluvio que básicamente inundó el mundo entero y destruyó toda la vida, o casi toda la vida que había en ese momento en él, salvo lo que iba en la Tebá. Y posteriormente otras 10 generaciones transcurrieron desde que salieron del arca, desde Noé y su familia, hasta Abraham Avinu. Esto está trazado en la genealogía en el libro de Bereshit, en el primer libro del Pentateuco. Y después llegó Abraham Avinu, patriarca realmente de varias naciones, pero desde luego de la nación judía, y Kibel Zahar Kulam, y obtuvo él la recompensa de todas ellas. Abraham es una persona muy especial, y quisiera traer aquí a colación un comentario muy interesante que escuché del Rabbi Lazar Meisels, a quien sigo en Torah Anytime, sobre Abraham Avinu. Porque, ¿cuál es esa responsabilidad tan grande que tiene Abraham Avinu? ¿Por qué una sola persona fue capaz, nos dicen aquí en la Mishnah, de recibir la recompensa que debieron de haber recibido 20 generaciones, de 20 generaciones completas? Una sola persona recibió tanta recompensa. Y vemos que la vida de Abraham Avinu fue una vida, simplemente leer un poco sobre su vida demuestra lo difícil que fue. No, aquí está haciendo alusión a las 10 pruebas que tuvo que pasar. Tuvo muchas más pruebas del día a día, pero 10 pruebas que nos puntualiza la Torah, que son pruebas muy, muy críticas, que una persona le hubiera sido muy difícil realmente, o imposible, aprobar, ¿no? O pasar. Y sin embargo, Abraham Avinu las aprobó. Y el Rav Meisels explicó, parafraseó a diferentes jajamim, en que una de las principales características de Abraham Avinu, si no la principal, era su zrizut. El zrizut es la rapidez, la velocidad, el empuje, digamos, con el que hace uno las cosas, la agilidad con la que hace uno las cosas. No que fuera necesariamente ágil físicamente, sino, definámoslo así, zrizut es lo contrario a tzlanut. Así lo definió el Rab Meisels, que atzlanut es la pereza. Si lo contrario a la pereza es la presteza, pues sería presteza. No es diligencia, pero digamos quizá lo contrario de la pereza es esta presteza o agilidad, estar prestos para hacer las cosas rápidamente. Bueno, pues esa era una característica fundamental de Abraham Avinu. Si alguien quiere la receta del éxito, una característica de carácter importantísima a tener, sin lugar a dudas, es la presteza. El apurarse a hacer las cosas, pero hacer las cosas correctas. No las cosas incorrectas, sino las cosas correctas. Y se demostró esto muchas veces, ¿no? Se demuestra constantemente cuando la Torah nos narra la historia de Abraham, cómo corrió aquí, corrió allá, se levantó temprano para ir a llevar a su hijo Yitzhak, corrió para atender a los ángeles que venían caminando, corrió para ir a traer la comida que les iba a servir, corrió. Constantemente estaba, no solamente recibiendo invitados, que es otra gran característica de Abraham Avinu, sino la presteza de hacer las cosas con velocidad, de no dejar las cosas para mañana, de hacer las cosas rápidamente, bien hechas, pero apurarse a hacer las cosas correctamente, no dejarlo para el final, no estar procrastinando. Como se dice, esto es un drive, una motivación que explica en Jajamim debemos tener todos los judíos siempre, y idealmente todas las personas en el mundo. El tener una motivación que nos impulse a seguir adelante, el tener ese drive, esa motivación de hacer las cosas con celeridad, con presteza, de acabarlas correctamente, de empezarlas rápidamente. Y hay diferentes motivaciones que vamos a poder encontrar en el mundo, y sin lugar a dudas, la motivación de Abraham vino por la cual nos explica aquí la Mishnah, Kibel Zahar Kulam recibe una recompensa que era una recompensa originariamente para 20 generaciones completas de personas. Una de esas características que él tenía era tener una gran presteza, muchos zrizut. Y esta es una característica fundamental que si leen el libro de Mesilat Yesharim, del Ramjal, que es un libro básico, también para comenzar a estudiar judaísmo,
Y el Zrizut es una de las primeras escalones que una persona tiene que subir, esa presteza, encontrar esa motivación, pero una motivación bien dirigida. Y eso fue lo que tenía, entre otras cosas, Abraham Avinu. ¿Y en dónde? Explica Ramírez, está enraizado emocionalmente, enraizada esta presteza, este afán por ir de motivación, está enraizado, nos explica, en el amor. En el amor, y por eso aquí dice, a Saran hicieron distaná Abraham Avinu, 10 pruebas tuvo Abraham Avinu, Beama de Jolam, y las superó todas. Leodía, Kama Jibató el Abraham Avinu. Jibató es amor, para demostrar cuánto era el amor de Abraham Avinu por Boreolam, por su creador. Entonces, cuando hay amor, el amor es la raíz del tronco llamado presteza. Si uno quiere tener presteza, quiere tener una motivación, tiene que tener amor. Y quizá por esto nos comenta también el rey Salomón, Oev Kesef lo isba Kesef. El que ama al dinero, a la plata, lo isba Kesef, no se va a saciar de plata. Sabemos que el dinero, sin lugar a dudas, es algo que puede motivar a la gente a tener más, porque uno siempre puede tener más y más y más y más y más. Al contrario de otras cosas que uno se llena, como puede ser el alimento, pero con dinero siempre puede uno tener más. Sin embargo, nos está explicando Shlomo Amelech que jamás nos vamos a saciar de eso. Y hay que tener, por lo tanto, mucho cuidado con encauzar correctamente nuestros drives. Debemos buscar que la raíz de este drive, que es el amor, tengamos amor por algo correcto, tengamos amor por nuestro creador, tengamos amor por quien creó el mundo, por quien, venimos diciendo, dijo e hizo el mundo. Si nosotros nos queremos acercar a la fuente de todo, vamos a intentar llevar la raíz a su verdadera posición, que es la raíz de todo. Y la raíz de todo, sin lugar a dudas, no va a ser una motivación temporal o superficial, como puede ser el dinero, pueden ser otro tipo de cosas, sino algo que es permanente. ¿Y qué permanece? Normalmente de un árbol lo que más permanece es la raíz. Pero ¿cuál es la raíz de todos los árboles? ¿Cuál es la raíz de todo el mundo? La raíz de todo el universo es Dios. Si logramos poco a poco intentar que nuestras raíces se vayan enraizando más y más y más en el amor a Dios, entonces vamos a tener garantía de poder continuar creciendo, porque nuestra raíz va a poder ensancharse cada vez más. Nuestro cauce, que Mayanami debe haber como ese manantial que se va ensanchando, siempre va a tener posibilidad de crecer más y más. En el caso específico del dinero, si bien uno siempre puede tener más en esta vida, cuando uno se va no se lleva nada. Por lo tanto, podría llegar en algún punto a funcionar como una motivación, mejorar la posición económica de una persona. No lo discuto, pero es algo temporal y es algo mundano. No está enraizado en un concepto espiritual como tal. Por lo tanto, si queremos tener una verdadera raíz, queremos llegar al origen del amor, ese amor no puede ser por una cosa mundana y mucho menos inanimada, como puede ser pues el dinero, sino que debe estar enraizada en el crecimiento espiritual, en la Torá, en como hizo Abraham Avinu, que tenía ese amor por su creador y pudo entonces crecer y recibir una recompensa indecible, una recompensa que no se puede contabilizar de manera económica. Fue una recompensa muchísimo más importante. Abraham Avinu es considerado el patriarca de muchas naciones en el mundo. Y desde luego que el pueblo judío es su principal descendencia. De Abraham hacia Isaac, de Isaac a Jacob, Israel, que somos el pueblo judío. Bien, continuamos. Asara Nisim Naasula Botenu Bemitzraim. Basara Alayam. 10 milagros le hicieron a nuestros patriarcas en Egipto y 10 cuando estaban cruzando el mar. Eser Makote vía Kadosh Baruj a la Mitzrim, Bemitzraim, Be'eser Alayam. 10 plagas, con 10 plagas azotó Dios Todopoderoso a los egipcios en Egipto y con 10 más en el mar.
Tengo que puntualizar que estamos acercando el texto en su acepción más simple. No obstante ello, como todo en la Torá, es el texto más poroso que hay, en el sentido de que si pusiéramos, digamos, agua, hay tantos poros que siempre va a ir pudiendo fluir hacia adentro, ¿no? Hay muchos niveles diferentes de comprensión de estos pesukim y de todos los pesukim en la Torá, inclusive también en la Torá oral y en la Torá escrita, y realmente puede uno pasar toda una vida estudiando y reestudiando y no llegar a la profundidad, porque la profundidad es la profundidad de la sabiduría divina. Por lo tanto, no se queden nada más con la primera aproximación al texto. Las palabras tienen connotaciones y denotaciones más profundas. Y no soy capaz yo de explicárselas, pero no deben de dejar de utilizar esta aproximación como un primer acercamiento para continuar su estudio. עשרה ניסיונות ניסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא במדבר, שנאמר וינשאו אותי זה 10 פעמים ולא שמעו בקולי. Dice aquí que 10 pruebas, más bien en 10 oportunidades sometieron nuestros antepasados al santo bendito es en el desierto. A prueba, el pueblo de Israel en 10 ocasiones estuvo pidiendo explicaciones por diferentes motivos injustificados en muchos casos a Dios. Y dice, ellos me probaron estas 10 veces y no obedecieron mi voz. Pues sabemos que hubo consecuencias muy graves para el pueblo de Israel por faltar en este caso a su emuná en este caso, ¿no? O simplemente a no obedecer las mitzvot. Asar nisim nasu labotenu bebeit hamikdash. Después habla 10 milagros que ocurrían en tiempos del templo en Jerusalén y cita los 10 milagros que ocurrían ahí a la vista de todos. Estamos hablando del primer templo, el templo de Salomón. Y entre estos milagros nos dicen que no, ahí se llevaban sacrificios animales todos los días. Y, por ejemplo, dice, no olía mal la carne, los animales eran llevados en sacrificio y demás. Nunca olió mal. Era uno de esos milagros. Otro de los milagros era que el humo de los sacrificios subía en una pira completamente vertical. Y aunque hubiera viento, esa humareda no perdía, digamos, como una forma de un pilar de humo. Ese pilar de humo no perdía su forma, ni siquiera cuando había viento. Y cuando llovía, tampoco se apagaba el fuego permanente que estaba sobre el altar, en donde se quemaban los sacrificios. Ese fuego nunca se apagaba, ni siquiera cuando llovía. Eran diferentes milagros que ocurrían a la vista de todo el mundo en tiempos del Beit HaMikdash. Asare de Barim, continuamos, Asare de Barim, Nibreu Be'erev Shabbat, Ben Hashemashot, hablan de 10 cosas que fueron creadas la noche del viernes de la creación, entre la puesta del sol y digamos la salida de las estrellas, más o menos esa porción de tiempo que hay en el atardecer hasta que entra la noche, tiene sus especificidades. 10 cosas fueron creadas y explica aquí cuáles son. De nuevo, puedo acercarles el texto textualmente, pero requiere desde luego una explicación más en profundidad. A continuar aquí con una explicación muy interesante. Dice, Shiva de Barim Begolem. Hay 7 rasgos que caracterizan a una persona necia y 7 a la persona sabia. Beshiva be Jajam. Jajam, einome daber lifnei shegadol mimenu bejochma o beminyan. Dice, una persona sabia no comienza a hablar ante quien le aventaja en sabiduría o en años, sino que deja hablar a la persona mayor primero, deja hablar a la persona más sabia que él primero. No empieza él a hablar. Beinon nichnas letoch divrei javero, y no interrumpe a la persona cuando está hablando. Beinon nib'al leashiv, y no se apresura, no responde en forma impulsiva. Shoel keinian umeshiv ka'alaha, formula preguntas relacionadas con el tema de la conversación
y contesta con precisión. Es la traducción aquí. Veomer al Rishon, Rishon, ve al Ajarón, Ajarón. Analiza lo primero al principio y lo último al final. Si se plantearon el tema A y posteriormente el tema B, primero da respuesta al tema A y después al tema B de manera ordenada. Ve al Mashelo Shama, y a aquello sobre lo cual no escuchó o no sabe. Omer, lo Shamati, dice, no sé, no lo sé. Umodea la emet bejilufehem begolen. Y reconoce la verdad, es honesto. Los rasgos opuestos a los antes mencionados caracterizan a una persona necia. Entonces aquí tenemos unos consejos de insondable sabiduría y utilidad en la vida de cualquier persona. No interrumpir, dejar primero hablar a una persona que sabe más que nosotros, no interrumpir, responder de manera ordenada, preguntar sobre el tema que se está dialogando y no necesariamente desviar el tema o salirse del tema. Son todos estos rasgos. Reconocer honestos, reconocer cuando uno no sabe. Hay que entrenar, has escuchado a Jamín que nos explican, hay que entrenarnos a decirnos no sé, porque realmente, como dicen en algunos lugares, el que no sabe se lo inventa, y no es correcto. Hay que decir no sé, aceptar cuando uno no sabe y simplemente pues no ir más allá, ¿no? Y sobre todo reposar sobre la honestidad. Continuamos. Shiva minei pur anuyot bain la olam, al Shiva gufei avera, miketzatán mehaserin miketzatán. Aquí nos va a explicar 7 clases de castigo vienen al mundo por 7 clases de transgresiones. Y va a proceder a explicar la razón por la cual hay sequías, la razón por la cual hay epidemias, la razón por la cual hay guerras y demás. Yo creo que esta Mishnah la vamos a dejar ya para una siguiente entrega. Intentar, es un capítulo un poco más largo, intentar ver si podemos cubrir el capítulo en dos entregas. Y no, vamos a continuar porque son 7 Shiva Minei Puranot, 7 clases de castigo. Vienen al mundo por 7 clases de transgresión. Dice, si algunas personas apartan el diezmo y otras no lo hacen, viene una hambruna provocada por la falta de lluvia. Algunas personas padecen hambre y otras se satisfacen. Es decir, si uno no llevó a cabo el acto de generosidad social, esto tiene un impacto social fundamentalmente, en donde todas las personas, independientemente de su nivel de ingreso, todas las personas en el judaísmo tienen una responsabilidad social de caritativa. Hay diferentes reglas y normativas sobre cómo se hace esta caridad, qué porcentajes, cómo, cuándo, a qué época del año y demás, sobre qué productos. No obstante ello, todas las personas tienen en su presupuesto, digamos, la responsabilidad de la caridad, de ayudar al bien común, que finalmente no es otro que el bien de ellos mismos, de otras personas como ellos que se van beneficiando de la caridad. Dice, cuando unas personas separan el diezmo, en este caso habla del maaser, es el 10% sobre el neto del beneficio. Hay 2 tipos de maaserot y más, no está especificando cuál de los maaserot, no estoy explicando eso tampoco, pero cuando no separan esa porción de caridad, una porción de la gente, una sección de la gente, un porcentaje de la gente no separó, lo que produce en el mundo es una, en este caso, hambruna, por falta de lluvia, específicamente por falta de lluvia, una especie de sequía que provoca hambruna, pero la hambruna no es total, sino que una parte está satisfecho y otra parte de la sociedad no está satisfecha. Si todos deciden, si todos deciden no apartar el diezmo, si no hay caridad entre las personas, de manera generalizada no hubo caridad entre las personas, viene una hambruna provocada por pandillas armadas y sequía. Entonces, hay una sequía y adicionalmente a la sequía hay crimen, hay pandillas armadas, hay pandillas. Cuando no hay caridad, ustedes pueden empezar a analizar las noticias
o los libros de historia o los acontecimientos históricos, lo que ha provocado criminalidad, revoluciones, hambrunas y sequías, y quizá van a poder empezar a ver o a entender las cosas de otra manera, con base en lo que estamos estudiando aquí en Torah, y entender que cuando no hubo caridad entre la gente, pues seguramente dio, o más bien dio, eso da, que no dio, sino que incluso continúa dándolo, da lugar a sequías y a criminalidad a través de lo que aquí se traduce como pandillas armadas. C. Si también deciden no apartar la jalá, que es otra responsabilidad, apartar la jalá es apartar una porción de la masa con la que se hace el pan, viene una hambruna provocada por sequías devastadoras. Entonces, si además de que no hubo caridad, esta porción de la jalá que normalmente era dada a los koanim, esta porción de lo que uno hace para el pan, específicamente la jalá, lo que se llama la jalá, esa porción de masa no apoyaron tampoco, si yo no mal recuerdo, esta jalá es para los sacerdotes en el servicio. Entonces, no solamente no hay caridad para el bien común, sino que tampoco se está apoyando al servicio del templo, que desde luego está alimentando la relación con Dios y al mismo tiempo también el sistema. Viene una hambruna provocada por sequías devastadoras. Hay sequías devastadoras. Okay. Continuamos. Deber va a la olam. La pestilencia viene al mundo. Al mitota amurut batorah shelonim seru lebedim. La pestilencia viene al mundo por las penas capitales prescritas en la Torá que no fueron ejecutadas por el tribunal y por utilizar ilícitamente los frutos del año sabático. Tenemos un año sabático, cada 7 años en la tierra de Israel hay que destinar ciertos frutos. Si se utilizan ilícitamente estos frutos en lugar de utilizarlos de la manera correspondiente, porque en el 7º año no se puede sembrar y demás, la espada de la guerra viene al mundo por demorar en hacer justicia, por distorsionar la justicia y por interpretar las decisiones de la Torá en forma opuesta a la halajá. Entonces dijimos que cuando se utilizan ilícitamente los frutos del año sabático, que son los frutos que se consumen ese año, que no se puede sembrar, y cuando los tribunales no llevan a cabo, no ejecutan las sentencias, especialmente las sentencias de penas capitales, viene pestilencia al mundo. Y cuando viene la espada de la guerra, la pestilencia ya dijimos, pero la espada de la guerra viene al mundo por demorarse en hacer justicia, por distorsionar la justicia y por interpretar las decisiones de la Torá en forma opuesta a la halajá. Ahorita está transcurriendo una guerra en Europa del Este y hay otras guerras que no están en las noticias que también están ocurriendo. Nos explican aquí Jajamim que la guerra viene al mundo por esta razón, porque se demoraron en hacer justicia, porque distorsionaron la justicia. Hay corrupción, digamos. La corrupción es la fuente de la guerra, o una de las fuentes de la guerra. Y la interpretación opuesta o contraria a lo que dice en la Torá, es decir que lo que está bien está mal y lo que está mal está bien, que también es algo tristemente que hoy por hoy está ocurriendo de manera abrupta y rampante, también eso provoca la espada de la guerra. Animales salvajes vienen al mundo por causa de juramentos tomados en vano y por la profanación del nombre de Dios. Cuando se toma el nombre de Dios a la ligera, cuando se hacen juramentos, la gente habla sin freno, no le da valor a la palabra, hacen juramentos en vano. Animales salvajes vienen al mundo. El exilio viene al mundo por causa de la idolatría, la inmoralidad, el derramamiento de sangre y labrar la tierra durante el año sabático. Si no se respeta el año sabático y el Shona Shemitah, si hay inmoralidad en temas, inmoralidad propiamente dicho, ¿no? Hay derramamiento de sangre, también hay asesinatos. Esto lo que provoca es el exilio. Hasta aquí lo vamos a dejar y vamos a continuar con la Mishnah número 12
a partir de la próxima entrega. Baruch Adonai Leolam, amén be amén.